Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Oppenheimer, película dirigida por Christopher Nolan y en la que se narran las vicisitudes por las que pasó el científico que al frente del proyecto Manhattan lideró las investigaciones que concluyeron en la construcción de la bomba atómica, parece que va a ser la película de este año, 2023. O al menos una de las más celebradas. Aclamada por la crítica, con muy buenas interpretaciones de los actores y con una buena recreación ambiental de la época, seguro que se va a llevar varios Oscar, además de otros premios. Todo ello saltando por encima, sin embargo, de una obviedad. No hay manera de seguir y de asimilar el bombardeo, nunca mejor dicho, de atosigante, aunque siempre fragmentaria, información que escena tras escena, en sucesión acelerada, trata la película de transmitir a lo largo de a la vista de los resultados, evidentemente insuficientes, 3 horas de duración. Está claro que a la hora de realizar la película se ha partido de lo que sobre Oppenheimer y el proyecto Manhattan se puede contar, que sin duda es muchísimo, porque se trata de uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia. Y se ha dejado orillado, sin embargo, una cuestión elemental, lo que el espectador puede asimilar viendo una película, que es muchísimo menos. Bien, pues este mismo es el patrón que, para empezar, y como pone de manifiesto nuestro filósofo Ortega y Gasset, se mantiene en nuestro sistema educativo. Y como veremos, no solo en él, sino en general en todos los ámbitos de transmisión de cultura o de información actualmente vigentes. De modo que esta sobrecarga de datos afecta también a los guiones de gran parte de las películas y series o a la redacción de libros, especialmente académicos y ensayos en general, o hasta la información que los guías dan a la hora de visitar algún monumento. Se parte de lo mucho que hay para informar o para contar, y se prescinde de un dato que no debiera ser eludible, el de lo que el receptor de esa información es capaz de asimilar, de modo que, además de la demostrada incapacidad de síntesis por parte de los emisores de todos esos saberes, se dan por sabidos de manera infundada grandes tramos de información que el director de la película, el autor del libro o el guía turístico omiten, porque, dando por buenas las premisas de las que ellos parten, no es posible decir todo lo que quisieran decir. Resultado: el alumno, el espectador o el lector entienden muy parcialmente lo que se les transmite de esa forma abrumadora, a la vez que incompleta y en gran medida caótica, o al menos confusa. Ortega y Gasset resume esto que ocurre y que estamos describiendo, centrándose él específicamente en la enseñanza. Dice: la enseñanza forma una masa fabulosa de estudios. Es imposible que el buen estudiante medio consiga ni remotamente aprender de verdad lo que la universidad pretende enseñarle. Y añade de manera concluyente: en vez de enseñar lo que según un utópico deseo debería enseñarse, hay que enseñar solo lo que se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender. Se trata en verdad de un problema más amplio que el de la enseñanza superior. Es la cuestión capital de la enseñanza en todos sus grados. Y hay que entender que
esta referencia a la enseñanza en todos sus grados incluye todos los casos de transmisión de conocimientos que hemos enunciado. Para empezar, las películas, que, como en el caso de Oppenheimer, no habrían de partir de todo lo que hay que saber sobre un asunto, sino de lo que el espectador medio es capaz de asimilar. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. Centrándose específicamente en la enseñanza, dice Ortega en su libro Misión de la Universidad que ella, la ciencia de enseñar o pedagogía, abro comillas, brota cuando el saber que es preciso adquirir contrasta con la limitación en la facultad de aprender. Hoy, más que nunca, el exceso mismo de riqueza cultural y técnica amenaza con convertirse en una catástrofe para la humanidad, porque a cada nueva generación le es más difícil o imposible absorberla. Urge, pues, instaurar la ciencia de la enseñanza, sus métodos, sus instituciones, partiendo de este humilde y seco principio. El niño o el joven es un discípulo, un aprendiz, y esto quiere decir que no puede aprender todo lo que había que enseñarle. Principio de la economía en la enseñanza. Y en su ensayo El Quijote en la escuela, apunta Ortega hacia lo que resulta prioritario a la hora de diseñar los métodos de enseñanza. Dice: la capacidad receptiva del niño y la docente del maestro son muy limitadas en volumen, en calidad y en tiempo. El problema de la educación es siempre un problema de eliminación, y el problema de la educación elemental es el problema de la educación esencial. Es decir, que resulta prioritario eliminar una gran porción de aquello que se debería utópicamente de saber y partir, por el contrario, de aquello que el alumno medio es capaz de aprender. Sigue diciendo también Ortega: no hay más remedio que volverse ahora contra esa inmensidad y usar del principio de economía, por lo pronto como un hacha. Primero, poda inexorable. El principio de economía no sugiere solo que es menester economizar, ahorrar en las materias enseñadas, sino que implica también esto: en la organización de la enseñanza superior, en la construcción de la universidad, hay que partir del estudiante, no del saber ni del profesor. La universidad tiene que ser la proyección institucional del estudiante, cuyas dos dimensiones esenciales son: una, lo que él es, escasez de su facultad adquisitiva de saber; otra, lo que él necesita saber para vivir. Pero hoy, por el contrario, se parte no de lo que se puede llegar a saber, sino de lo que hay que saber, que puede extenderse hasta lo infinito. Por ejemplo, un estudiante de filosofía está, según los planes de enseñanza más reconocidos, utópicamente obligado a saber lo que han dicho todos los filósofos de la historia. Y aunque esto es imposible, no por ello se prescinden tales planes de esa premisa. Así que se transmite una información esquemática de 2 o 3 párrafos sobre cada uno de estos filósofos, o sobre una amplia representación de los mismos, lo cual hace que no se entienda realmente el pensamiento de ningún filósofo, porque adentrarse de manera solvente en cada uno de ellos
ya supondría llevar a cabo una esforzada tarea. El caso es que ese mismo patrón se lleva a cabo en gran medida en la redacción de libros académicos o ensayos en general. El autor parte en principio supuestamente de lo que él sabe, no de lo que el lector al que se dirige puede entender. Y como además de presuntamente transmitir demasiadas cosas prescindibles, porque él sabe demasiado, por tanto son cosas prescindibles a los ojos del lector, y partir también de que no todo lo que ese autor sabe le cabe en el libro, va prescindiendo de segmentos que da por supuestos o por sabidos, convirtiendo su redacción del libro en algo farragoso, confuso e inasimilable. Me atrevo a decir que es lo que ocurre en una gran parte de esos libros. Lo que, si no es por obligación, en el caso de un alumno, lleva a desistir de leerlos o de entenderlos a un gran número de potenciales lectores. Estamos hablando de un problema general a la hora de transmitir saberes o información. Me detengo en un ejemplo que resulta quizás menos trascendente y más anecdótico. Cuando uno visita con un guía un gran monumento, una catedral o un gran palacio, casi hay que dar por seguro que el guía lo sabe todo o casi todo de ese lugar. Y lo que sistemáticamente hacen los guías es partir a la hora de informar a los visitantes de todo ese saber y abrumar de información inasimilable al visitante medio, que si llegado un momento no ha desconectado de lo que dice el guía, tampoco será capaz de retener una mínima parte de esa información y mucho menos ordenarla en un relato coherente. Volvamos al asunto central al que referimos la reflexión que estamos haciendo, la enseñanza. Y dejemos la palabra a Ortega, que dice lo siguiente: de tal modo es imposible que el estudiante medio aprenda en efecto y de verdad lo que se pretende enseñarle, que se ha hecho constitutivo de la vida universitaria aceptar ese fracaso. El pecado original radica en no ser auténticamente lo que se es. Por eso decía Leonardo: el que no puede lo que quiera lo que puede. Ese imperativo leonardesco tiene que ser quien dirija radicalmente toda reforma universitaria. Solo puede crear algo una apasionada resolución de ser lo que estrictamente se es. No solo la universitaria, sino toda la vida nueva tiene que estar hecha con una materia cuyo nombre es autenticidad. Una institución en que se finge dar y exigir lo que no se puede exigir ni dar es una institución falsa y desmoralizada. Sin embargo, este principio de la ficción inspira todos los planes y la estructura de la actual universidad. Por eso yo creo que es ineludible volver del revés toda la universidad, o lo que es lo mismo, reformarla radicalmente partiendo del principio opuesto. En vez de enseñar lo que según un utópico deseo debería enseñarse, hay que enseñar solo lo que se puede enseñar, es decir, lo que se puede aprender. Principio que, como hemos venido diciendo, es ampliable actualmente a todos los modos de transmisión del saber. Sigue diciendo Ortega: para vivir con firmeza, desahogo y corrección hace falta saber una cantidad enorme de cosas. Y el niño, el joven, tiene una capacidad limitadísima de aprender. Si la niñez y la juventud durasen cada una 100 años, o el niño y el joven poseyesen memoria, inteligencia y atención
en dosis prácticamente ilimitada, no existiría la actividad docente. La escasez, la limitación en la capacidad de aprender, es el principio de la instrucción. No era demasiado casual que la actividad pedagógica entre en plena erupción hacia mediados del siglo XVIII y desde entonces no haya hecho sino crecer. ¿Por qué no antes? La explicación es sencilla. Justamente en esta fecha viene a granar la primera gran cosecha de la cultura moderna. En poco tiempo aumenta gigantescamente el tesoro de efectivo saber humano. La vida, entrando de lleno en el nuevo capitalismo que los crecientes inventos habían hecho posible, adquiere una gran complicación y exige creciente pertrecho de técnicas. Por eso, cuando era forzoso saber muchas cosas cuya cuantía desbordaba la capacidad de aprender, se intensifica y amplía también de pronto la actividad pedagógica, la enseñanza. Y concluye Ortega: ha llegado a ser un asunto urgentísimo e inexcusable de la humanidad inventar una técnica para vérselas adecuadamente con la acumulación de saber que hoy se posee. Si no encuentra maneras fáciles para dominar esa vegetación exuberante, quedará el hombre ahogado por ella. En suma, que hay que partir de lo que en rigor se puede exigir al alumno medio que aprenda con holgura y plenitud, no de la muchedumbre fabulosa de saberes que sería preciso aprender. No basta, dice asimismo Ortega, que algo sea necesario. A lo mejor, aunque necesario, supera prácticamente las posibilidades del estudiante y sería utópico hacer aspavientos sobre su carácter de imprescindible. Y en ese mismo sentido se hace necesaria la concentración y la simplificación del saber. Concluye Ortega que hay que criar y depurar un tipo de talentos específicamente sintetizadores. Quiere decir nuestro filósofo que a la hora de buscar buenos enseñantes, lo prioritario no es que ellos sepan muchísimas cosas sobre lo que se ha de enseñar, sino que sepan sintetizar, concentrar, simplificar y transmitir lo que el alumno medio es capaz de aprender. Precisamente lo que el director y el guionista de la película Oppenheimer no han sabido hacer. Hasta otro vídeo, amigos.